Las puertas de la lanzadera se abrieron con un siseo y un jadeo mecánico. Y Jack Morrison entró en lo que solo podía describirse como el circo de proporciones cósmicas más espectacular que jamás había presenciado. La Academia Militar Galáctica se extendía ante él como un laberinto cristalino de imposibilidad. Sus torres se retorcían hacia el cielo púrpura de Kepler Run. Estudiantes de 100 mundos diferentes se movían por los pasillos con la confianza de quienes pertenecían allí. Jack. Bueno, Jack se sentía como si acabara de entrar en la fiesta equivocada con el atuendo equivocado. Oh, mira lo que trajo el viento cósmico, arrastró una voz que sonaba como grava siendo procesada a través de un sintetizador. Jack se giró para ver algo que podría haber sido diseñado por un comité de pesadillas y sueños febriles. La criatura medía casi 2.5 metros de altura con 4 brazos que terminaban en garras lo suficientemente afiladas como para abrir latas y ojos que brillaban como estrellas moribundas. Su etiqueta con el nombre decía Zaf Kordak, en lo que Jack asumió que era la fuente estándar galáctico. Déjame adivinar, dijo Jack, cambiando su bolsa de deporte al otro hombro y mostrando su sonrisa más desarmante. Debe ser el comité de bienvenida. ¿Debo esperar pastel y globos, o pasamos directamente a las novatadas? La multitud reunida de cadetes alienígenas estalló en lo que Jack supuso que pasaba por risa en 17 idiomas diferentes. Sonaba como una orquesta sinfónica afinando sus instrumentos mientras era atacada por gansos enojados. Las mandíbulas de Seth chasquearon en lo que Jack estaba aprendiendo a reconocer como diversión. Un humano aquí en la academia. Cada palabra goteaba con más desdén que un crítico gastronómico reseñando sushi de gasolinera. Dime, pequeña criatura rosada, ¿tu especie finalmente inventó el viaje más rápido que la luz, o hiciste autostop aquí en un carguero? En realidad, respondió Jack. Su voz llevando el filo justo para cortar vidrio. Gané la lotería. Ya sabes, esa cosa donde seleccionan al azar a un humano de la Tierra para venir a jugar con los niños grandes. Aunque mirando alrededor, estoy empezando a pensar que tal vez los niños grandes necesitan una niñera. La risa de la multitud murió más rápido que la batería de un teléfono al 1%. Varias especies que Jack ni siquiera podía empezar a pronunciar hicieron sonidos que estaba bastante seguro de que se traducían en variaciones de «toma ya» en toda la galaxia. Una nueva voz cortó la tensión como un láser a través de mantequilla. Cadet Morrison, supongo. Jack se giró para ver lo que parecía ser un árbol caminante hecho de cristales y malas decisiones. La voz de la criatura resonaba con la autoridad de alguien que había visto ir y venir a demasiados reclutas nuevos y había desarrollado exactamente cero paciencia para cualquiera de sus tonterías. Comandante Tiches, dijo Jack, poniéndose en posición de firmes con una precisión militar que habría hecho llorar de orgullo a su sargento instructor en la tierra. Presentándome para el deber, señor. Descanse, humano. El árbol de cristal hizo un gesto con lo que podría haber sido un brazo o posiblemente una rama muy crítica. Confío en que su viaje fue educativo. Bueno, aprendí que la comida alienígena hace que las comidas de avión parezcan alta cocina y que los traductores universales aparentemente no cubren muy bien el sarcasmo, pero aparte de eso. Todo como la seda, comandante. El comandante Tiches hizo un sonido como campanillas de viento en un huracán. De hecho, cadete Morrison, ha sido asignado al Escuadrón 7. Creo que encontrará a sus compañeros de Escuadrón Iluminadores. Jack estaba empezando a entender que cuando las figuras de autoridad en la galaxia usaban palabras como iluminador, lo que realmente querían decir era prepárate para la guerra psicológica disfrazada de formación de equipos. Como si hubieran sido convocados por la ironía cósmica, 3 figuras se acercaron a Jack con la amenaza coordinada de una manada de hienas que acababa de ver una gacela herida. La primera era Dax Hador, una Centaurion cuya piel de color azul parecía brillar con su propia fuente de luz interna. Su especie era conocida en toda la galaxia por 2 cosas, su increíble inteligencia táctica y su absoluta incapacidad para soportar a los tontos con alegría. Jack tuvo la sensación de hundimiento de que estaba a punto de ser clasificado como un tonto. El segundo era Ra Blackstone, cuyo nombre solo sugería que sus padres poseían un notable sentido de la ironía dramática o una inquietante falta de imaginación. Pertenecía a una especie que parecía como si alguien hubiera decidido cruzar un lobo con una pesadilla y luego darle al resultado entrenamiento avanzado en armas. El tercer miembro de este encantador comité de bienvenida era Nova Starwick, cuya especie Jack no pudo identificar de inmediato, pero que irradiaba el tipo de competencia peligrosa que ponía nerviosa a la gente inteligente y muerta a la gente estúpida.
Así que, dijo Bex, su voz llevando el tipo de desapego clínico generalmente reservado para los médicos forenses. Tú eres el humano, el que obtuvo una puntuación en el percentil 99 en la evaluación táctica, el percentil 97 en la evaluación psicológica. Y de alguna manera logró superar la simulación de supervivencia que tiene una tasa de mortalidad del 43%. Culpable de los cargos, respondió Jack, preguntándose si esta era la parte en la que revelaban que todo esto había sido una elaborada broma pesada. Aunque en mi defensa, tuve excelentes maestros. Mi planeta tiene esta maravillosa tradición llamada guerra, y nos hemos vuelto notablemente buenos en ella a lo largo de los siglos. Ra resopló, lo que sonó como una máquina de vapor teniendo una crisis existencial. Tu especie lucha con propulsores químicos y proyectiles de metal. Ni siquiera han dominado la contención de plasma, y mucho menos el armamento de desplazamiento cuántico. ¿Qué podrían enseñarnos posiblemente sobre el combate? La sonrisa de Jack podría haber alimentado una pequeña ciudad con su puro voltaje. Bueno, ya que lo preguntas tan amablemente, déjame contarte sobre algo que a los humanos nos gusta llamar resolución creativa de problemas. Mira, cuando no tienes la mejor tecnología, aprendes a aprovechar al máximo lo que tienes. Y lo que tenemos, mi nuevo amigo, es un talento notable para la violencia, una dosis poco saludable de terquedad y absolutamente ningún sentido de cuándo renunciar. Fascinante, interpuso Nova. Su voz con matices que sugerían que encontraba a Jack casi tan fascinante como una especie de musgo particularmente aburrida. ¿Y cómo exactamente se traducen estas cualidades primitivas en éxito en una academia militar moderna diseñada para entrenar a la élite de la galaxia? Oh, me alegro mucho de que preguntes. Dijo Jack, su tono sugiriendo que estaba todo menos contento. Mira, aquí está la cosa sobre ser el desvalido. Todos esperan que fracases. Y cuando todos esperan que fracases, dejan de prestar atención a lo que realmente estás haciendo. ¿Y cuando dejan de prestar atención a lo que realmente estás haciendo? Dejó la frase colgar en el aire como un signo de interrogación hecho de pura malicia. Bueno, continuó, ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Las siguientes horas pasaron en un borrón de sesiones de orientación. Distribución de equipos y lo que Jack comenzaba a sospechar que era tortura psicológica sistemática disfrazada de ejercicios de formación de equipos. Le asignaron una habitación de dormitorio que aparentemente fue diseñada para una especie con el doble de articulaciones que poseen los humanos. Le dieron un horario que parecía haber sido creado por alguien que fundamentalmente malinterpretaba cómo funcionaba el tiempo. Y le entregaron un arma que parecía haber sido diseñada por un comité de ingenieros que nunca habían visto combate real. Su compañero de cuarto resultó ser un escarabajo cuántico llamado Clegg-Wespowen, cuya especie se comunicaba principalmente a través de vibraciones subsónicas y cuya idea de charla trivial involucraba largas discusiones sobre las propiedades matemáticas de las grietas dimensionales. Jack encontró esto extrañamente reconfortante, ya que significaba que podía concentrarse en asuntos más urgentes, como descubrir cómo sobrevivir a su primera semana en una academia donde la mitad del alumnado parecía verlo como una curiosidad divertida y la otra mitad lo veía como un bocadillo potencial. La primera prueba real llegó durante los fundamentos de combate, una clase impartida por el instructor Graham Shadowfest, cuyo nombre sugería que su especie tenía un don notable para el determinismo nominativo o que sus padres habían poseído un sentido del humor verdaderamente retorcido. Hoy, anunció el instructor Shadowfest a los cadetes reunidos, su voz llevando toda la calidez de una auditoría fiscal. Realizaremos ejercicios de fuego real con rifles de plasma estándar. El objetivo es simple, golpear el objetivo sin golpear a sus compañeros de clase. Dada la capacidad intelectual que he observado en este grupo en particular, considero que este es un objetivo optimista. Las armas fueron distribuidas con eficiencia militar, y Jack se encontró sosteniendo algo que parecía un cruce entre un telescopio y un pez particularmente agresivo. La empuñadura estaba claramente diseñada para una especie con más dedos de los que los humanos suelen poseer. La distribución del peso sugería que había sido diseñada por alguien que nunca había sostenido un arma en realidad. Y el sistema de puntería parecía haber sido programado por un comité de filósofos teniendo una discusión sobre la naturaleza de la existencia. Humano, llamó Seth desde el otro lado del campo de tiro, su voz llevando suficiente presunción para ahogar una luna pequeña. Quizás te gustaría demostrar la legendaria destreza de combate de tu especie. Estoy seguro de que todos nos beneficiaríamos de observar tus técnicas primitivas.
Los cadetes reunidos se giraron para mirar con el tipo de anticipación ansiosa generalmente reservada para accidentes de tráfico y reality shows. Jake podía sentir el peso de sus expectativas presionándolo como la presión atmosférica sobre un buzo de aguas profundas. ¿Sabes qué?, dijo Jake, sopesando el rifle de plasma y tratando de encontrar un agarre que no le acalambrara las manos. Estaría encantado de darles a todos una pequeña demostración de la puntería humana. Levantó el arma, apuntó al objetivo al final del campo y rápidamente falló por lo que generosamente podría describirse como una milla de campo. El rayo de plasma navegó inofensivamente hacia las barreras de seguridad con toda la precisión de un jugador de dardos borracho en un terremoto. La risa que estalló de los cadetes reunidos probablemente podría haberse escuchado desde la órbita. Las mandíbulas de Seth chasquearon con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como alegría pura y sin diluir. «Magnífico», gritó Seth. «Simplemente magnífico. Quizás la próxima vez podrías apuntar a la vecindad general del planeta en el que estamos parados». Jake bajó el arma y se giró para enfrentar a su audiencia con una sonrisa que podría haber aparecido en un libro de texto sobre el tema de cosas que deberían ponerte nervioso. «Sabes», dijo, su voz llevando el volumen justo para cortar la risa. «Eso fue bastante vergonzoso. Quiero decir, fallar un objetivo estacionario a 50 metros con un rifle de plasma, eso es simplemente triste». Hizo una pausa, dejando que el momento se estirara como caramelo en una ola de calor. «Por supuesto», continuó, en realidad no estaba apuntando al objetivo. La risa murió más rápido que el entusiasmo en un seminario fiscal. De repente, cada ojo en la habitación estaba enfocado en Jake con intensidad láser. «Mira», dijo Jake, su sonrisa haciéndose más amplia. «La cosa sobre ser humano es que somos especialistas en reconocimiento de patrones. Vemos cosas. Notamos detalles y una cosa que noté sobre este campo de tiro en particular es que tiene algunas propiedades acústicas realmente interesantes». Hizo un gesto hacia el extremo lejano del campo donde un pequeño dron de mantenimiento estaba actualmente echando chispas y humo como un cigarrillo mecánico. «Por ejemplo», continuó Jake, su voz ahora llevando toda la confianza casual de alguien que acaba de revelar las cartas de su oponente en un juego de póker. «Noté que si calculas el ángulo de incidencia correctamente y tienes en cuenta el coeficiente de refracción de los campos de contención de plasma, puedes hacer rebotar un rayo de plasma en la barrera trasera exactamente en la trayectoria correcta para desactivar el sistema de monitoreo de seguridad sin activar ninguna alarma». El silencio que siguió podría haberse embotellado y vendido como ayuda para dormir. El instructor Shadowfist dio un paso adelante, su expresión sugiriendo que estaba reconsiderando varias decisiones importantes de su vida. «Cadete Morrison, explique ahora». «Bueno, señor», dijo Jake, poniéndose en posición de firmes con precisión militar. «Pensé que, dado que este era un ejercicio de aprendizaje, probablemente debería aprender algo útil. Y lo que aprendí es que su sistema de seguridad tiene una vulnerabilidad que podría ser explotada por cualquier persona con conocimientos básicos de física de plasma y la capacidad de realizar cálculos bajo presión». Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara como agua en una alfombra muy cara. «También aprendí», continuó, «que la mayoría de mis compañeros cadetes están tan ocupados riéndose del humano primitivo que no notan cuando el humano primitivo realmente está logrando su objetivo». El comandante Tiche se materializó a su lado con el tipo de presencia repentina que sugería tecnología de sigilo avanzada o un sentido del tiempo muy dramático. «Cadete Morrison», dijo el comandante, su voz llevando matices que Jake estaba aprendiendo a asociar con la fatalidad inminente. «Preséntese en mi oficina. Inmediatamente». Mientras Jake seguía al comandante cristalino a través de pasillos que parecían cambiar y transformarse cuando no los miraba directamente, no pudo evitar preguntarse si su primer día en la academia iba mejor o peor de lo que había esperado. Detrás de él, podía escuchar el zumbido de la conversación comenzando entre sus compañeros cadetes. El tono había cambiado, pasado de la burla a algo que caritativamente podría llamarse respeto o menos caritativamente podría llamarse cautela. De cualquier manera, pensó Jake mientras caminaba hacia lo que probablemente sería una mención honorífica o un consejo de guerra, ciertamente iba a ser un semestre interesante. La oficina del comandante Tiches parecía lo que sucedería si una biblioteca tuviera un bebé con un museo de armas y luego criara a ese bebé en un invernadero lleno de cristales que zumbaban con energía apenas contenida. Jake se sentó en lo que esperaba que fuera una silla, aunque dada la aparente filosofía de diseño de la academia de que la función sigue a la anatomía alienígena,
Podría haber sido una instalación de arte moderno o posiblemente un dispositivo de tortura. Cadete Morrison, dijo el comandante Tiches, acomodándose detrás de un escritorio que parecía haber sido cultivado en lugar de construido. En mis 347 años de servicio, he visto exactamente 4 reclutas desactivar los sistemas de seguridad de la academia en su primer día. 3 de ellos fueron expulsados inmediatamente por conducta impropia. El cuarto se convirtió en el almirante de flota más joven de la historia galáctica. Jake trató de leer la expresión del comandante, lo que era aproximadamente equivalente a tratar de interpretar el estado emocional de una planta de interior particularmente sofisticada. Permiso para hablar libremente, señor. Concedido, aunque sospecho que puedo arrepentirme. Señor, tengo curiosidad por saber en qué categoría caigo. El sonido que hizo el comandante Tiches podría haber sido risa o posiblemente el ruido que hace un cristal cuando está contemplando la muerte térmica del universo. Eso, cadete, depende completamente de lo que haga a continuación. 3 semanas después, Jack estaba empezando a entender por qué la academia tenía una tasa de deserción tan alta. Sin embargo, no era la carga de trabajo académica. Tratar de dominar 17 formas diferentes de combate interestelar mientras se aprendían simultáneamente los matices culturales de 43 especies diferentes era aproximadamente equivalente a hacer malabares. Con motosierras mientras se montaba en un monociclo sobre una cuerda floja sobre un pozo de abogados hambrientos. No eran las demandas físicas. Aunque el régimen diario de ejercicios parecía haber sido diseñado por alguien que fundamentalmente malinterpretaba la fisiología humana y lo había compensado haciendo que todo fuera el doble de difícil de lo necesario. No, el verdadero desafío era la guerra psicológica disfrazada de competencia amistosa. Humano, dijo Zev, deslizando su bandeja de desayuno sobre la mesa con fuerza suficiente para hacer sonar el recipiente de jugo de Jack. Escuché que obtuviste la puntuación más alta en la simulación táctica ayer. Qué notablemente inesperado. Jake levantó la vista de lo que la cafetería llamaba optimistamente pasta nutricional, pero que sabía a arrepentimiento mezclado con lubricante industrial. Sabes, Zev, estoy empezando a pensar que realmente podrías estar preocupado por algo. ¿Preocupado? Las mandíbulas de Zev chasquearon en lo que Jack estaba aprendiendo a reconocer como diversión forzada. ¿Por una especie que descubrió el fuego recientemente? Difícilmente. En realidad, dijo Jack, tomando una cucharada de la pasta y logrando no hacer una mueca visible. Los humanos descubrieron el fuego hace aproximadamente 2 millones de años. Descubrimos la fusión nuclear hace unos 75 años, y descubrimos cómo convertir en arma casi todo lo que hay en medio. Así que no diría que somos exactamente aprendices lentos. Bex, que había estado en silencio durante este intercambio, finalmente levantó la vista de su propia comida. La simulación que completaste ayer tuvo una tasa de éxito del 12% entre los cadetes de primer año. La mayoría de las especies requieren múltiples intentos para lograr incluso una competencia básica. Bueno, dijo Jack, su sonrisa llevando el filo justo para cortar la tensión. La mayoría de las especies probablemente no crecieron jugando juegos de estrategia que fueron literalmente diseñados para simular una guerra termonuclear global. Resulta que cuando pasas tu infancia aprendiendo cómo acabar con civilizaciones, los problemas tácticos regulares parecen algo manejables. Rey resopló, lo que todavía sonaba como equipo industrial teniendo un colapso emocional. Tus juegos de guerra primitivos difícilmente se comparan con escenarios de combate reales. Tienes absolutamente toda la razón, estuvo de acuerdo Jack, su tono sugiriendo que pensaba que Rey estaba todo menos en lo cierto. Nuestros juegos de guerra eran mucho más realistas. Mira, cuando diseñamos simulaciones de combate, tenemos en cuenta el hecho de que los enemigos reales no siguen las reglas. Hacen trampa. Mienten. Usan cada truco sucio que se les ocurre para ganar. Y lo más importante, no pausan el juego cuando alguien se confunde sobre los objetivos. Nova, que había estado observando este intercambio con el interés desapegado de un científico estudiando bacterias particularmente agresivas, finalmente habló. ¿Estás sugiriendo que los métodos de entrenamiento humano son superiores a los protocolos de la academia? La risa de Jack podría haberse utilizado como un estudio de caso sobre el tema de los sonidos que deberían poner nerviosa a la gente. Oh, en absoluto. Los protocolos de la academia son probablemente perfectos para entrenar soldados para luchar contra enemigos aprobados por la academia utilizando tácticas sancionadas por la academia en condiciones
simuladas por la academia. Estoy seguro de que eso funciona muy bien hasta que te encuentras con alguien que no leyó el manual. La cafetería a su alrededor se había vuelto progresivamente más silenciosa a medida que las mesas cercanas sintonizaban lo que se perfilaba como una fascinante discusión filosófica o un espectacular baño de sangre verbal. Pareces tener una gran confianza en los métodos de tu especie, observó Bex, su voz llevando el desapego clínico de alguien que realiza una cirugía en un paciente consciente. No confianza, corrigió Jack. Experiencia. Mira, aquí está la cosa sobre los humanos. Hemos estado luchando entre nosotros continuamente durante aproximadamente 12.000 años. Nos hemos vuelto muy buenos en ello. Hemos desarrollado tácticas para cada escenario concebible, armas para cada objetivo posible y estrategias para situaciones que la mayoría de las especies probablemente ni siquiera pueden imaginar. Hizo una pausa para tomar otra cucharada de pasta nutricional, lo que dio tiempo a que sus palabras se asimilaran como ácido a través del metal. Pero lo más importante, continuó, hemos aprendido a luchar contra enemigos que son más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros, más rápidos que nosotros y mejor equipados que nosotros. Porque durante la mayor parte de la historia humana, eso ha descrito a casi todos con los que hemos luchado. Los ojos de Seth se estrecharon en rendijas que podrían haberse usado para cortar queso. ¿Nos estás amenazando, humano? La expresión de Jack podría haber sido presentada en una exhibición de museo sobre el tema de la inocencia. ¿Amenazarlos? Por supuesto que no. Eso iría en contra de las regulaciones de la academia. Simplemente estoy explicando por qué encuentro el entrenamiento táctico de la academia tan refrescante. Refrescante. La voz de Nova llevaba suficiente escarcha para refrigerar un planeta pequeño. Bueno, sí, dijo Jack, su sonrisa haciéndose más amplia con cada palabra. Es tan agradable encontrar finalmente escenarios de combate donde el enemigo realmente sigue patrones lógicos, usa estrategias predecibles y lucha de acuerdo con reglas establecidas. Es como tomarse unas vacaciones de la guerra real. El silencio que siguió podría haberse utilizado como amortiguador de sonido en un estudio de grabación. Más tarde esa noche, Jack estaba revisando manuales de combate en su habitación de dormitorio cuando sonó el timbre de su puerta. La abrió para encontrar a Bex, Ray y Nova parados en el pasillo con expresiones que sugerían que habían venido a disculparse o a deshacerse de su cuerpo. Tenemos que hablar, dijo Bex sin preámbulos. Jack les hizo un gesto para que entraran en su habitación, que inmediatamente se volvió aproximadamente un 40% más pequeña y un 60% más incómoda. Claro, debería preocuparme por mi seguridad personal, ¿o es esto más una conversación de tipo, compartamos nuestros sentimientos? El torneo de la academia, dijo Nova. Aparentemente decidiendo saltarse la charla trivial por completo. Comienza la próxima semana. Jack asintió. El torneo era el evento insignia de la academia, una competencia de una semana que probaba cada habilidad que se suponía que los cadetes debían dominar durante su tiempo en la academia. Equipos de 4 competían en desafíos que iban desde simulaciones tácticas hasta escenarios de combate reales, y el equipo ganador recibía honores que podían definir sus carreras militares enteras. Correcto, dijo Jack. Soy consciente de eso. También era consciente de que el Escuadrón 7 no había sido exactamente invitado a participar. Eso ha cambiado, dijo Rey, su voz llevando matices que sugerían que habían ocurrido desarrollos significativos mientras Jack estaba ocupado estudiando. El comando ha decidido que el torneo de este año incluirá a todos los escuadrones, independientemente de las métricas de rendimiento. Las cejas de Jack realizaron lo que solo podría describirse como una compleja danza interpretativa. Y déjenme adivinar, ustedes 3 han decidido repentinamente que tener al humano primitivo en su equipo podría no ser la peor idea en la historia galáctica. Los otros escuadrones han estado hablando, dijo Bex, su desapego clínico resbalando lo suficiente como para revelar algo que podría haber sido preocupación. Están planeando usarte como ejemplo para demostrar la insuficiencia humana frente a toda la facultad de la academia. Que considerado de su parte, dijo Jack, su tono sugiriendo que encontraba esto casi tan considerado como una auditoría fiscal sorpresa. ¿Y me están diciendo esto por qué? Porque, dijo Nova, hemos decidido que preferiríamos ganar el torneo que probar un punto sobre la inferioridad humana. Jack se quedó callado por un largo momento, procesando esta información como una computadora calculando la probabilidad de su propia destrucción. Entonces, déjenme asegurarme de entender esto correctamente.
Quieren que les ayude a ganar el torneo de la academia para que puedan evitar la vergüenza de perder ante equipos que subestimaron al humano primitivo. Esencialmente, sí, dijo Vex. La sonrisa de Jack podría haberse utilizado para alimentar una pequeña estación espacial. ¿Sabes qué? Acepto. El primer día del torneo amaneció con toda la sutileza de una supernova. La arena principal de la academia se había transformado en lo que parecía el set de una película de ciencia ficción con un presupuesto ilimitado y un director que nunca había escuchado la frase. Demasiado. El Escuadrón 7 se encontró enfrentando al Escuadrón 2 en la simulación táctica de apertura. Un escenario que involucraba capturar una posición fortificada mientras se defendía contra contraataques desde 3 direcciones diferentes. Era el tipo de desafío que típicamente requería una coordinación perfecta, una ejecución impecable y una cantidad significativa de suerte. El Escuadrón 2 estaba dirigido por Seth, quien había pasado las últimas 3 semanas dejando abundantemente claro que veía el torneo como una oportunidad para demostrar de una vez por todas que los humanos no tenían nada que hacer jugando con los niños grandes. Atención escuadrones, anunció el controlador de la simulación, cuya voz resonó a través de la arena como el juicio de un dios enojado. Los parámetros de la misión ahora están activos. El escenario comienza en 60 segundos. Hake se giró hacia sus compañeros de escuadrón con una expresión que sugería que estaba a punto de compartir brillantes ideas tácticas o el remate de un chiste muy complicado. Está bien, dijo. Esto es lo que vamos a hacer. Vex, necesito que hackee su sistema de comunicación y les des inteligencia falsa sobre nuestras posiciones. Re, vas a crear una distracción en el enfoque que alejará su fuerza principal del objetivo. Nova, vas a proporcionar fuego de cobertura desde la torre norte y hacerles pensar que tenemos el doble de gente de la que realmente tenemos. Su equipo lo miró fijamente con expresiones que sugerían que acababa de proponer resolver el escenario enseñando al enemigo a bailar. ¿Y qué estarás haciendo tú?, preguntó Vex. La sonrisa de Jack podría haber sido presentada en un documental sobre depredadores peligrosos. Voy a hacer lo que los humanos hacen mejor. Voy a hacer trampa. Los siguientes 20 minutos solo podían describirse como una clase magistral en teoría del caos aplicada. Mientras el Escuadrón 2 ejecutaba su asalto cuidadosamente planeado utilizando tácticas de libro de texto y procedimientos militares adecuados. El Escuadrón 7 procedió a reescribir las reglas de combate sobre la marcha. Las capacidades de guerra electrónica de Vex, combinadas con el conocimiento íntimo de Jack de las técnicas de engaño humano, convirtieron el propio sistema de comunicación del Escuadrón 2 en un arma contra ellos. Inteligencia falsa, órdenes falsas y actualizaciones de estado deliberadamente confusas los tenían persiguiendo sombras mientras los objetivos reales quedaban indefensos. La distracción de Re evolucionó en algo que podría describirse mejor como arte escénico con explosivos. Su asalto en el enfoque fue tan espectacularmente violento y completamente contrario a la doctrina táctica establecida que atrajo no solo la atención del enemigo, sino aparentemente también su fascinación. El fuego de cobertura de Nova se transformó de simple supresión en guerra psicológica. Al cambiar constantemente de posición y usar disparos de rebote para crear la ilusión de múltiples tiradores, tenía al enemigo convencido de que enfrentaban un pelotón completo en lugar de un solo francotirador. Y Jack. Hake desapareció por completo. No literalmente, por supuesto, aunque dadas algunas de las tecnologías disponibles en la academia, la desaparición literal no estaba completamente fuera de discusión. No, Jack simplemente se desvaneció de la ecuación táctica por completo, convirtiéndose en el tipo de variable desconocida que hacía que las simulaciones por computadora se bloquearan y los analistas tácticos desarrollaran problemas con la bebida. Mientras el Escuadrón 2 estaba ocupado respondiendo a amenazas que eran imaginarias o completamente diferentes de lo que parecían ser, Hake estaba ocupado haciendo lo que los humanos habían estado haciendo durante milenios. Encontrar la única solución que nadie más había considerado porque era demasiado simple o demasiado loca para funcionar. Caminó por la puerta principal, no metafóricamente, literalmente. Mientras ambos equipos estaban involucrados en complejas maniobras tácticas que involucraban ataques de flanqueo, fuego de supresión y guerra electrónica avanzada, Hake simplemente se acercó a la entrada principal de la posición fortificada y llamó. La puerta fue respondida por un sistema de defensa automatizado que había sido programado para responder a una variedad de escenarios potenciales. Para lo que no había sido programado era para alguien que solicitara cortésmente la entrada.
proporcionara la identificación adecuada y luego agradeciera al sistema por su tiempo antes de proceder a completar los objetivos de la misión con la eficiencia casual de alguien haciendo recados de rutina. La simulación terminó con el Escuadrón 2 todavía tratando de averiguar por qué su asalto cuidadosamente coordinado había sido aparentemente derrotado por una combinación de jardinería agresiva, danza interpretativa y lo que parecían ser técnicas de servicio al cliente. Atención participantes, anunció el controlador, su voz llevando el suficiente desconcierto para sugerir que estaba teniendo alguna dificultad para procesar lo que acababa de presenciar. Escenario completo. El Escuadrón 7 logra la victoria a través de la innovación táctica no convencional. La arena, que había estado llena de la charla emocionada de los espectadores que seguían lo que esperaban que fuera una demostración de rutina de la técnica militar adecuada, quedó en silencio a medida que las implicaciones se asimilaban. Jake caminó hacia donde el Escuadrón 2 todavía estaba tratando de entender qué había pasado con su operación cuidadosamente planeada. Buen partido, le dijo a Seth, ofreciendo su mano en el gesto humano de deportividad. Seth miró la mano ofrecida como si fuera un dispositivo explosivo activo. ¿Cómo?, preguntó, su voz llevando toda la comprensión de alguien que acababa de ver a la física tomarse un descanso para tomar café. Oh, eso es fácil, dijo Jake, su sonrisa irradiando el tipo de amabilidad servicial que hacía que la gente inteligente revisara sus billeteras. Asumiste que jugaría según las reglas. Pero aquí está la cosa sobre los humanos. Solo seguimos las reglas cuando las reglas funcionan. Cuando no funcionan, hacemos nuevas. El resto del torneo procedió a lo largo de líneas similares. Cada desafío que fue diseñado para probar habilidades militares específicas en condiciones cuidadosamente controladas se convirtió en un ejercicio de resolución creativa de problemas cuando se filtró. A través de la interpretación particular de Jake de cómo deberían resolverse los problemas. Un ejercicio de infiltración sigilosa se convirtió en una lección improvisada de ingeniería social cuando Jake simplemente convenció al sistema de seguridad de que se suponía que debía estar allí. Un desafío de liderazgo se convirtió en un estudio de caso en psicología humana cuando Jake logró inspirar a un grupo de inteligencias artificiales para superar sus limitaciones de programación. Un escenario de supervivencia se convirtió en lo que solo podría describirse como un viaje de campamento extendido cuando Jake demostró que el entorno hostil en realidad podía ser bastante cómodo si se abordaba con la actitud correcta y suficiente creatividad. Para el último día del torneo, el Escuadrón 7 había logrado algo que los estadísticos de la Academia todavía estaban tratando de calcular la probabilidad. Habían ganado cada desafío, generalmente por márgenes que sugerían intervención divina o una ruptura fundamental en la naturaleza de la realidad misma. La ceremonia de clausura tuvo lugar en el gran salón de la Academia, un espacio tan impresionante que probablemente violaba varias leyes de la física y al menos un tratado de paz. Toda la academia estaba reunida, desde cadetes de primer año hasta profesores superiores, todos reunidos para presenciar la presentación de premios y los discursos tradicionales sobre el honor, el deber y la sagrada responsabilidad de defender la galaxia. El comandante Tiche se acercó al podio con la dignidad medida de alguien que había visto suficientes sorpresas para toda una vida y no estaba completamente seguro de querer ver más. Cadetes, comenzó, su voz resonando a través del salón con claridad cristalina. El torneo de este año ha sido educativo. Jake, sentado con sus compañeros de escuadrón en la primera fila, trató de mantener una expresión apropiadamente seria mientras se preguntaba simultáneamente si educativo era el lenguaje militar para qué demonios acaba de pasar. La academia siempre se ha enorgullecido de producir oficiales que pueden adaptarse a situaciones inesperadas, pensar creativamente bajo presión y liderar eficazmente en circunstancias desafiantes. El torneo de este año ha demostrado que estas cualidades pueden manifestarse de maneras que incluso nosotros no anticipamos. El comandante Tiches hizo una pausa, su atención centrándose en el Escuadrón 7 con intensidad láser. Cadete Morrison, dijo, por favor póngase de pie. Jake se puso de pie. Muy consciente de que varios miles de pares de ojos alienígenas estaban enfocados en él con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la admiración y lo que podría haber sido el deseo de recolectar muestras biológicas. Cadete Morrison, continuó el comandante, ha logrado algo notable durante su tiempo en esta academia. Ha demostrado que a veces el enfoque más efectivo para un problema es el que nadie más consideró. No porque fuera demasiado complejo, sino porque era demasiado simple. Jake abrió la boca para responder.
Luego la cerró de nuevo cuando se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna idea de cuál era la respuesta apropiada a lo que podría haber sido un cumplido o un insulto muy cortés. También ha demostrado, continuó el comandante Tiches, que el enemigo más peligroso no es necesariamente el que tiene las mejores armas o la tecnología más avanzada. A veces, el enemigo más peligroso es el que se niega a reconocer que ciertas cosas son imposibles. El comandante hizo una pausa de nuevo, y Jack comenzó a sospechar que las pausas dramáticas eran un curso obligatorio en cualquier escuela que entrenara a comandantes militares. Por lo tanto, anunció el comandante TYSS. Es un honor para mí entregar al Escuadrón 7 el campeonato del torneo de este año y ofrecer al cadete Morrison un puesto en el programa de innovación táctica avanzada de la Academia. Los aplausos que siguieron probablemente podrían haberse escuchado desde varios sistemas estelares de distancia. Jake se quedó ahí parado tratando de procesar el hecho de que, aparentemente, había pasado de ser el hazmerreír de la galaxia a ser la imagen misma de la innovación táctica en el lapso de una sola semana. Cuando la ceremonia concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, a Jack se le acercó C, quien lucía como alguien que se había visto obligado a recalcular toda su cosmovisión y había descubierto que varias constantes fundamentales eran, en realidad, variables. Humano, dijo C, con una voz que llevaba matices de lo que podría haber sido respeto o posiblemente desconcierto existencial. Te debo una disculpa. Jake arqueó una ceja. Ah, sí. Asumí que la falta de tecnología avanzada de tu especie indicaba una falta de pensamiento avanzado. Estaba equivocado. La sonrisa de Jack podría haber alimentado una pequeña ciudad. ¿Sabes qué, Seth? Creo que ambos aprendimos algo importante esta semana. ¿Qué es eso? La sonrisa de Jack se hizo más amplia. Nunca subestimes a alguien solo porque pelea de manera diferente a ti. Porque a veces, ser diferente es exactamente lo que necesitas para ganar. Mientras Jack caminaba de regreso a su dormitorio, reflexionó sobre los eventos de la semana pasada. Había venido a la academia esperando demostrar que los humanos pertenecían a la élite de la galaxia. En cambio, había probado algo mucho más importante, que la élite de la galaxia tenía mucho que aprender de la especie que habían descartado como primitiva. Detrás de él, podía escuchar el zumbido de la conversación entre sus compañeros cadetes. El tono había cambiado completamente desde su primer día en la academia. Donde alguna vez hubo burlas y desdén, ahora había curiosidad y algo que incluso podría ser admiración. Jake sonrió para sus adentros mientras caminaba por pasillos que ya no parecían tan intimidantes. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas clases y probablemente nuevas oportunidades.